Excelente, ahora sí. Perfecto, Romanos capítulo 7. Grabamos la reunión para que después, si de repente se le pasa un detalle de la clase, lo puedan checar ahí en YouTube, ¿ok? Desconecten sus micrófonos, no quiero a nadie hablando más que un servidor y a otra persona si le doy la palabra. Estoy escuchando gente que habla y quiero que tengan los micrófonos apagados. A menos de que le dé la palabra, prenda su micrófono, si no, no quiero oír más ruido que el mío, ¿ok? Vamos a leer la palabra de Dios y bueno, nos quedamos en Romanos 6, pero hoy vamos al 7. Y vamos a leer, mire que dice la palabra de Dios, Romanos 7. Dice la palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Tenemos que entender que parte del auditorio al cual se dirigía el apóstol Pablo eran los judíos. No sé si han notado, hermanos, que últimamente hay ramas, ¿verdad?, de gente que se está pues desviando de la doctrina, y algunos agarran la doctrina calvinista, algunos agarran la doctrina judaizante, están saliendo hermanos que dicen que hay que guardar la ley, que hay que guardar todos esos preceptos, pero hermano, pues es un total desconocimiento bíblico, es un total desconocimiento de la palabra de Dios, y hoy lo vamos a ver. Primeramente, dice la palabra del Señor: ¿acaso, capítulo 7 de Romanos, acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo toma la analogía del matrimonio para hacernos ver que nosotros ya no vivimos para la ley, ya estamos muertos a la ley. Eso no implica, queridos hermanos, que la ley no exista o que la ley... No, la ley sigue vigente. Si están aquí conmigo, hermanos, la ley sigue vigente, pero ojo, tenemos que entender algo. Primeramente, hay personas, y anótenlo porque esto es pregunta de examen, ¿ok? Cuando le diga que anote y es pregunta de examen, anótelo. Vamos a ver que hay dos extremos. El primero es el libertinaje, ¿verdad? Hay gente que toma el libertinaje, que dice, bueno, pues, si ya no estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia, pues vamos a vivir como nos dé la gana. Al fin ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Hay gente que tomaba ese extremo, el libertinaje, que decían, bueno, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, voy a vivir como me plazca. Ese extremo no es bueno. Pero también había otro extremo, queridos hermanos, y ese extremo era el legalismo. Entonces, libertinaje es que la persona vive como le place, ¿ok? Pero el legalismo es una persona guardando leyes para agradar a Dios. Y ahí entra mucha confusión, ahí entra mucha gente que dice, hermano, pero hay que guardar los mandamientos para agradar a Dios. Espérate, tienes que entender, y lo dijo Pablo y lo dice en este capítulo, que en nosotros mora el mal, que en nosotros no hay nada que pueda agradar a Dios, que la plena relación con Dios, que usted y yo podemos tener una plena relación con Dios, no por nuestras capacidades de guardar la ley, no por los talentos que tengamos, no por las gracias que tenemos, nuestro acceso a Dios, nuestro libre acceso al trono de la gracia, nuestro libre acceso a la comunión con Dios, nuestro libre acceso a tener una relación plena con el Señor es a través de Cristo. No a través de lo que guardo. Si yo guardo la ley, no la guardo para agradar a Dios, la guardo porque soy hijo de Dios. No sé si noten la diferencia. O sea, la persona que es una persona legalista es aquella que dice, voy a hacer esto porque quiero... No. El hijo de Dios dice, voy a hacer esto porque quiero reflejar a mi Padre. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el legalista piensa que entre más cosas guarde, más va a agradar a Dios. Y no es una situación de forma, sino de fondo. Y ahorita se lo voy a explicar. Entonces, en la introducción estamos viendo que hay dos extremos. El primero es el libertinaje. Por ejemplo, hermano Julián Rico, ¿qué es el libertinaje? Que vive libremente. Exactamente, que vive como le place de su gana. Hermana Vero Cervantes, ¿qué es el legalismo? Cuando buscamos como santificarnos para vivir agradablemente a Dios. Ahora, fíjese, no es mala la santidad, ¿ok?
No es malo querer agradar a Dios. Lo malo es la razón por la cual se hace. No sé si me están entendiendo. No es malo la santidad. La palabra de Dios nos dice, sin santidad nadie verá ¿qué? Al Señor. Pero la verdadera santidad, hermanos, es un fruto del caminar con Dios, del estudiar la palabra de Dios y no de lo que nosotros podamos hacer. No es, y ojo con esto, no es lo que yo puedo hacer para agradar a Dios, es lo que Dios puede hacer a través de mí para que Él se agrade en mí. Si notan la diferencia, es una pequeña, gran diferencia, pero que abarca mucho. En usted, hermanos, no está la capacidad. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y en este capítulo, el 7, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que tenemos que entender, hermanos, que al momento de ser salvos, todavía tenemos, cierto, la naturaleza espiritual impartida por Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero en usted, al día de hoy, también mora la naturaleza carnal. ¿O me equivoco, hermanos? ¿Verdad que no? No, en nosotros todavía mora la naturaleza carnal. Le aseguro que de repente todavía le sale su lado Chucky. Todavía le sale su lado rebelde. Hay algunos, me ha tocado verlo. Me ha tocado, vamos a admitir al hermano Dionisio. Me ha tocado ver hermanos que son un amor, que son un encanto, que Dios le bendiga y wow, alabaré a mi Señor y demos gracias al Señor y tremendos predicadores, tremendos maestros y de repente alguien los hace enojar y explotan y dices, wow, ¿cómo el hermano se enojó así? ¿Cómo la hermana se enojó así? Una vez estaba yo visitando, ganando almas y estaba visitando también a hermanos y llegué a casa de una hermana para visitarle, ¿verdad? Para decirle, hermana, mañana vamos a pasar con la ruta para que estén listos. Y de repente, hermanos, no les miento, a 2 cuadras se oían los gritos de una señora que tenía la voz como de la hermana. Y van a ver si no se apuran, los voy a agarrar a golpes y a cintarazos y niños tremendos, rebeldes, bla, bla, bla. Y dije, ay, esa voz se parece a la de la hermana, pero no creo, la hermana es bien calmada, no creo que grite así la hermana. Me estoy equivocando. Y dije dentro de mí, y le pedí perdón a Dios, dije, perdón, Señor, por pensar mal de la hermana. Y me fui acercando, pues entre más me acercaba, más fuerte se oían los gritos. Hasta que llegué afuera de la casa y efectivamente era la hermana. Y toqué la puerta y se callaron los ruidos. Y nada más oí decir, se callan porque llegó el pastor. Y ahí de que... Y dije, Dios mío, ¿cómo a veces, hermanos, nos sale la naturaleza carnal? Yo creo que no habemos aquí de los que estamos tomando la clase nadie perfecto. Yo creo que en alguna etapa de nuestro cristianismo hemos perdido el control. Amén, hermanos. A menos que usted sea un santo, a menos que usted sea un santo, pero yo creo que todos hemos perdido el control, alguna vez nos hemos enojado, y más los que estamos casados de repente, ¿verdad? Tenemos una discusión con la esposa, con el esposo, algo en lo que no estamos de acuerdo, los que somos padres y tenemos, por ejemplo, hijos adolescentes, los adolescentes son bien tremendos, bien rebeldillos, y déjenle digo algo, tenemos 2 naturalezas. Pero Pablo, hermanos, el capítulo 7, hermanos, quiero que lo entienda, présteme atención y anótelo. El capítulo 7 es una preparación para el capítulo 8. ¿Ok? El capítulo 7 te prepara para lo que es el capítulo 8. El capítulo, dice un hermano, a mí me dan ganas de golpear gente cuando me enojo. Así es, suele ocurrir, amén. Cuando pase eso, cómprese unos guantes de box y pégale una pera para que saque el estrés, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, otras características del legalismo. El legalista juzga por lo externo y no por lo interno. Ahora, ojo, le voy a poner un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, en la vestimenta. Hoy en día, los códigos de vestimenta en el cristianismo están pero por los suelos. Y antes, los predicadores hablábamos mucho de las hermanas de, hermana, use falda, no use pantalón. Pero ahora tenemos que predicarle también a los varones, porque los varones usan pantaloncitos ajustados, que parecen licras, que parecen leggings. Y un varón, hermanos, no debe vestir tampoco ajustado, hermanos. De repente hay hermanos que usan camisas 3 tallas más chicas.
y creen que se ven fuertes, pero parecen un chorizo mal amarrado. La verdad, cómprese ropa de su talla. La ropa del cristiano debe ser modesta. Los varones debemos vestir modestamente. Y a veces yo veo que hermanos se suben a cantar un especial y en su legging, o a predicar en su legging, digo, Dios mío. Y mucha gente dice, es que usted está siendo legalista, usted está viendo lo de afuera. No, la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso no es ser legalista. Vivir bajo principios bíblicos no es ser legalista. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Amén, pastor. ¿Qué es ser legalista? Ahí le va. Vivir bajo principios bíblicos no es ser legalista, porque no sé si le pasen, présteme atención acá, no sé si le pase que hablando con otros cristianos sobre convicciones, sobre estándares, oye, ¿y por qué en tu iglesia no tocan batería? Espero que no haya aquí alguien que tenga en su iglesia batería, ¿verdad? No, pues es que la música debe honrar al Señor y la batería es un instrumento el cual apela a la carne, por eso no tenemos batería. Oye, ¿por qué en tu iglesia no tocan cumbias? Bueno, porque la cumbia es un ritmo satánico, un ritmo traído de África, y no vamos a alabar a Dios con música de Satanás. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Amén. Platicando con otros, y ojo, no con mundanos, hermanos, con cristianos. Porque a veces, hermanos, déjenle digo algo, a veces, hermanos, los mundanos tienen más concepto de lo que es una iglesia que lo que es un cristiano. Una vez estaba platicando, yo trabajaba en una panadería y invitaba a un panadero a la iglesia. Le digo, oye, Chuy, vamos a la iglesia, te invito. No, hombre, hermano, en sus iglesias ustedes bailan. Digo, no en todas, Chuy, no, hombre. Y junto a mi casa, dice, hay una iglesia que desde que empieza el culto hasta que acaba, nada más oye la batería y el ponchis, ponchis, ponchis. Parece un baile, hermano. Yo no creo que eso sea iglesia. Un mundano, un mundano. Digo, no, Chuy, no todas las iglesias tienen esa música. Es más, te invito a la mía. Y cuando Chuy, porque Chuy fue a la iglesia, hermanos, y cuando vio las alabanzas con piano, bonitas, dice, ay, hermano, hasta se siente paz cuando oye uno las alabanzas. Le digo, ya ves, le digo, no todas las iglesias son iguales. Y a veces los mundanos tienen más sentido de lo que es el respeto a Dios y las convicciones que los cristianos. Porque hay cristianos que pelean. No, es que es mi cumbia cristiana y es mi manera, es que es tu manera de alabar a Dios y es mi manera de alabar a Dios. No, es que no es tu manera ni mi manera. La palabra de Dios dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dejemos a un lado de que es mi manera de alabar a Dios. No es tu manera, no es mi manera. No es como yo quiero, no es como tú quieres, es como dice la Biblia. Y a veces la gente nos tacha de legalistas porque queremos vivir bajo principios bíblicos. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, présteme atención acá. Vivir bajo principios bíblicos no es ser legalista. Hermano Hugo, ¿qué es ser legalista? Ser legalista, hermanos, es creerme superior por guardar principios bíblicos. Eso es ser legalista. Y de eso está lleno el fundamentalismo, desgraciadamente. Es que mi iglesia es mejor porque apoyamos más misioneros. Mi iglesia es mejor porque las mujeres usan falda. Mi iglesia es mejor porque somos así. No, hermanos. Si guardamos principios bíblicos, no es porque seamos mejor que los otros, es por la gracia de Dios. Y es ahí cuando se cae en el legalismo. ¿Sí están aquí conmigo? En el momento en que yo me creo mejor que la otra persona porque estoy guardando un principio bíblico, caigo en el legalismo. Amén. En el momento en que yo me creo mejor que la otra persona que no guarda el principio bíblico que yo estoy guardando, caigo en el legalismo. En el momento en que critico a la otra persona que no está guardando el principio bíblico que yo estoy guardando, caigo en el legalismo. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? A mí muchas veces me critican mucho porque de repente cuando tenía yo mi colegio bíblico, ya ahorita soy maestro, pero invitaba gente de todos los denominaciones al colegio. Me decían, ¿por qué invitas? Digo, pues porque él tiene que aprender, hermano. ¿Cómo va a aprender si alguien no le enseña? Y a veces me criticaban, hermanos, porque yo invitaba a todos, quien quiera estudiar, véngase. No, es que nada más deben ser bautistas fundamentales. No es cierto.
Imagínate que eso hubiera pensado el que me ganó a Cristo. No me hubiera ganado. Yo era católico. Amén. Pero gloria a Dios que dijo, le voy a hablar a este católico, y gloria a Dios de ser católico, pasé a ser bautista por la gracia de Dios. ¿Sí está aquí conmigo? Amén, pastor, amén. Pero hay veces que, no, puros bautistas, no, invita a un pente, Amén. invita a un mormón, invita a un testigo, invita a todos. Eso nos vuelve legalistas, el pensar que somos los únicos. No somos los únicos. A veces, hermanos, hay gente en otras denominaciones con más amor que nosotros. Amén. Y eso nos vuelve legalistas. ¿Qué debemos hacer? Enseñarle la verdad en amor. Me viene el ejemplo, hermanos, de Priscila y Aquila. Dice la palabra de Dios que Priscila y Aquila estaban ahí predicando y todo, y de repente vieron a un varón elocuente, a Apolos. Pero Apolos, hermanos, solo conocía hasta el bautismo de Juan. ¿Qué hicieron? Si Priscila y Aquila hubieran sido fundamentalistas, en el Facebook de aquella época, Priscila y Aquila hubieran puesto, ay, anda un predicadorcillo que ni sabe mucho, Apolos, pues nada más conoce hasta el bautismo de Juan, se cree mucho. Y Priscila y Aquila, si fueran fundamentalistas, se hubieran dedicado a atacar a Apolos. Pero bendito Dios, Priscila y Aquila no eran legalistas. Dice la palabra de Dios que después de escuchar a Apolos, lo llamaron aparte y le explicaron cómo era el camino del Señor. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Le dijeron, oye, Apolos, mira, está bien lo que traes, pero mira, aquí viene más. Lo explicaron. ¿Y saben qué hizo Apolos? Entendió y siguió predicando a Cristo. Y Apolos fue usado de tal manera, fíjate de qué manera fue usado Apolos, que los más grandes predicadores de esa época eran Pablo y ¿quién? Apolos. Tanto que unos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos. ¿Y qué dijo Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Cómo lograron Priscila y Aquila lograr ese gran predicador? Quitándose el legalismo. ¿Sí está aquí conmigo? Si Priscila y Aquila hubieran sido legalistas, Apolos hubiera seguido predicando el bautismo de Juan y el mundo no hubiera conocido a un gran predicador. Quitémonos el legalismo. Si conoces a alguien pentecostés, invítalo. Mira, la palabra de Dios dice esto. Ya si no quiere, pues ya no es tu culpa. Pero la mayoría de las veces la gente quiere aprender la verdad. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo antes de ser bautistas eran de otra denominación? Levanten su mano. Amén, hermanos. Y bendito sea Dios que alguien nos explicó, ¿sí o no, hermanos? Amén. Bendito sea Dios que alguien se tomó el tiempo. Bendito sea Dios que no hubo un legalista que dijo, mira, por ejemplo, hermana Miriam Randel, ¿usted qué era? ¿De qué denominación era? Católica, Pastor Hugo. Y era de hueso colorado, ¿verdad? Seguro. No de hueso colorado, pero pues fue lo que me inculcó mis padres. Exactamente. Y eso, fíjese, eso, los que éramos católicos, no es que fuéramos así católicos practicantes, sino que lo veíamos más como una herencia de padres. Decíamos, es que mi mamá me va a regañar si tiro a la Virgen. Mi mamá tenía una Virgen de Guadalupe, hermanos, que cuando fue salva, y mi mamá ahora se lamenta. Déjenle cuento eso a mi mamá. Mamá tenía una Virgen de Guadalupe muy antigua, hablando en términos artísticos, ojo, no decir, ay, el hermano Hugo dice que la Virgen estaba bonita, pero era una Virgen muy cara, porque era una Virgen que tenía más de 100 años, hermanos. Era una Virgen que había pasado de generación en generación. Entonces un día escuchó a nuestro pastor, al hermano Kevin Wynn, decir, rompe las imágenes, rompe las vírgenes. Y mamá rompió al San Judas, mamá rompió el nacimiento, pero a la Virgen no la rompió. Dice, no, hijo, es que me da cosa romperla. Se siento que me va a castigar. ¿Y qué hizo mi mamá con la Virgen? ¿Sabe qué hizo? Teníamos una tía, mi tía Amalia, y le dijo, ¿sabes qué? Me da cosa romperla. Ya no creo en ella, pero te la regalo. Grave error, porque pasaron los años y mamá le quiso testificar a mi tía Amalia y mi tía no quiso. Dice, ¿cómo? Si tú me regalaste la Virgen. Tremendo, ¿amén, hermanos? Entonces muchas veces no queríamos dar el paso porque decíamos, no, es que soy católico de tradición. Ahora, no nos perdamos. ¿Ya entendimos la diferencia entre ser legalista
y vivir bajo principios bíblicos, ¿sí o no? Quiero que alguien me lo explique. Por ejemplo, hermano Gerardo, explíqueme la diferencia entre vivir bajo un principio bíblico y ser legalista. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? Ser legalista es por pensar que somos los únicos y creernos superior a los demás. ¿Ok? ¿Sí? Y lo otro, ¿cuál era, hermano? ¿Libertinaje? Exactamente. La diferencia entre ser legalista y vivir bajo principios bíblicos. Ah, muy bien. Vivir bajo los principios bíblicos es más que nada por ser hijos de Dios para agradarle. Amén, amén. Y son fruto de una relación con Dios. Así O sea, es. lo hacemos porque somos hijos de Dios, no para ser hijos de Dios. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Ahora, con eso en mente, sigamos. Anoten esto, es pregunta de examen. El legalista no comprende el propósito de la ley de Dios y la relación de la ley con la gracia. Anoten lo siguiente. El legalista no comprende el propósito de la ley de Dios y la relación de la ley con la gracia. Vuelvo a repetirlo porque sé que escribir a mano implica un poquito más de trabajo, ¿ok? Se lo vuelvo a repetir. El legalista no comprende el propósito de la ley de Dios y la relación de la ley con la gracia. Última vez lo repito, el legalista no comprende el propósito de la ley de Dios y la relación de la ley con la gracia. ¿Ok? Vamos ahí al capítulo 7 y vamos a ver cómo se divide. Número 1, anótelo, la autoridad de la ley. Morimos a la ley, no la ley. Fíjate, cuando morimos, morimos a la ley, pero la ley no muere. Por eso dice que mientras está casada con uno, se debe a uno, pero ya que muere el otro, ya no le debe nada. Ahora se le debe al nuevo esposo. Lo está ilustrando. ¿Sí están aquí conmigo? Cuando nosotros recibimos a Cristo, ya estamos muertos a la ley. Pero ojo, el hecho de que yo esté muerto a la ley no implica que la ley haya muerto. ¿Sí me están entendiendo ahí, hermanos? ¿Sí está quedando claro? Ojo, Número 1, morimos a la ley, pero la ley no muere. ¿Qué implica? Anoten lo siguiente. Estar muerto a la ley no significa que vivimos sin ley. Esto es importante para los del libertinaje. ¿Sí están aquí conmigo? O sea, el hecho de que yo esté muerto a la ley no implica que yo viva sin ley. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Estar muerto a la ley no significa que vivo sin ley. Simplemente significa que la motivación y la dinámica de nuestras vidas no vienen de la ley, vienen por la gracia de Dios a través de nuestra unión con Cristo. Fíjate qué tremendo lo que te estoy diciendo, Escúchalo con atención y anótalo. Estar muerto a la ley no significa que vivimos sin ley. Simplemente significa que la motivación y la dinámica de nuestras vidas no vienen de la ley. No sé si se dan cuenta que los que andan con el rollo de los judaizantes, ¿qué hacen énfasis? La ley, la ley, la ley, la ley. Y es que la ley, espérate, es que yo ya estoy muerto a la ley. Mi motivación no es la ley, mi dinámica no es la ley. Ojo, la ley es vigente. ¿Está aquí conmigo? Pero ahora que estoy en Cristo, que soy parte de la novia de Cristo, mi motivación, mi dinámica de vida no vienen de la ley. No, vienen por la gracia de Dios a través de nuestra unión con Cristo. Qué tremendo eso. Oigan, hermanos, si la gente leyera la Biblia, no tendría tanta falsa doctrina. A veces hay gente que dice, no entiendo cómo cayó en falsa doctrina. Pues cómo no va a caer en falsa doctrina si en vez de leer la Biblia se pone a ver videos de Facebook, el ingrato. Y la Biblia, bien gracias, toda empolvada. Oiga, hermano, en esta clase, no sé si se está dando cuenta, pero está aprendiendo principios bíblicos, palabra de Dios. Amén, pastor. Y luego dice uno, como un pastor, como un misionero,
que era un misionero bautista, que era un pastor bautista, cae en el rollo de la ley. ¿Sabe por qué? Porque muchos nada más tienen el título de pastor, pero no son para estudiar, los ingratos. Por eso, hermano, estudie. Amén. Estudie. No se vaya con lo que yo le digo. Sea como los cristianos de Berea. Examine, lea, estudie, empápese de la Biblia. Es más, si puede, no vea los videos de Facebook, no le van a ayudar. Traen mucha falsa doctrina, muchos de ellos. Ay, es que el pastor MacArthur, el pastor Washer, el pastor Michelén, el pastor Papas, usted lea la Biblia. Usted siga a Cristo, no a un pastor. Porque aún entre los fundamentales de repente sacan falsas doctrinas. De verdad, hermanos, por eso nuestro alimento viene de la palabra de Dios. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? O sea, yo no quiero, hermano, que usted haga lo que yo diga. Yo quiero que diga, a ver, este Hugo dijo esto, voy a checar si es cierto. Pero que sus convicciones, su creencia, su base bíblica no diga, es que yo lo aprendí del maestro Hugo. No, yo no estoy para que aprenda de mí. Yo estoy para guiarlo a Cristo y que usted aprenda de Cristo. Por eso dijo Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Aquí usted no está para... Aquí los maestros no somos nada. Aquí el bueno es Cristo. Nuestro trabajo es llevarlos a Cristo y que ustedes se alimenten de Él. Ese es nuestro trabajo como maestros. ¿Sí anotaron lo que les dije, hermanos? Se lo vuelvo a repetir. Estar muerto a la ley no significa que vivimos sin ley. Simplemente significa que la motivación o dinámica de nuestras vidas no vienen de la ley. Vienen por la gracia de Dios a través de nuestra unión con Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, hermano Hugo, entonces ¿para qué sirve la ley? Si ya no estamos bajo la ley. Espérate. La ley revela el pecado. La ley es necesaria porque ¿cómo te vas a dar cuenta que estás mal si no hay algo que te le enseñe? ¿Está aquí conmigo? Es un espejo. Ahorita estamos todos guapos, todos peinados. Mire, yo estoy bien peinado, encorbatado. Pero le aseguro que cuando me paro el programa a las 6 de la mañana, usted que se para también temprano, se levanta con lagañas. Dice mi esposa, ¿traes beso de ratón? Le digo, ¿qué es beso de ratón? Trae saliva ahí en el cachete. ¿Cuántos de nosotros cuando nos levantamos no traemos lagañas, mocos, beso de ratón, despeinados? Las hermanas sin make-up, sin maquillaje, sin producción. Pero ¿qué pasa? Benditos sean los espejos. ¿Amén, hermanos? ¿Por qué? Porque llegas al espejo y dices, ay, Dios mío, déjame un dishwash, vamos a lavarnos la carita, vamos a lavarnos los dientitos, vamos a limpiar los ojos todos pegados. ¿Sí están aquí conmigo? Ahora, déjate digo algo. Cuando el espejo te revela que traes algo mal, ¿agarras el espejo para limpiarte? No, sería tonto. El espejo simplemente te enseña en que estás mal. Pero lo que te limpia, ¿qué es? El agua. Esa es la ley. La ley nos enseña en que estamos mal, pero lo que nos limpia es el agua de la palabra de Dios. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, la ley revela el pecado. Inciso A, la ley revela el pecado. Pongan como título, ¿para qué sirve la ley? Inciso A, revela el pecado. Echa el agua, Nina, para que no ladre. Inciso A, la ley revela el pecado. Inciso B, la ley revive el pecado. El legalismo no nos hizo más espirituales, sino más pecaminosos. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, el legalismo nunca vuelve a una persona más espiritual, la vuelve más pecadora. ¿Por qué? Porque el legalismo viene de afuera para adentro. Y la gracia es de adentro para afuera. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que a veces las personas que son más tajantes, más exigentes, son las que se les descubren los pecados más feos? ¿Se ha dado cuenta de eso, hermanos? De que ese pastor que era bien exigente, bien duro, bien recio, nada, cacaca ya, y de repente cayó en ese pecado.
Estaba leyendo yo un pastor de Texas que predicaba contra el alcohol y era alcohólico. Fíjate, Dios mío. Y de veras, tú ves sus predicaciones y le daba duro el alcohol y no, que el alcohol aquí, que el alcohol allá, y guau, 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 guau. Y ándale, un día lo descubrieron saliendo de un bar bien borracho al pastor. ¿Por qué? Porque el legalismo se esfuerza, ¿por qué? Por aparentar. La gracia nos capacita para hacer. Fíjase qué tremendo. El legalismo se esfuerza en aparentar. La gracia nos capacita para ser semejantes a Jesús. ¿Está aquí conmigo? Por eso una persona que está en la gracia no se esmera por agradar a la gente, se esmera por agradar a Dios. Porque a propósito, a la gente nunca le vas a dar gusto. La gente siempre va a hablar mal de ti. Si andas mal, hay que andar mal. Si andas bien, eres un exagerado. Yo un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo prefiero que hablen mal de mí porque exagero las cosas de Dios a que soy un liberal. Porque la gente va a hablar mal. ¿Está aquí conmigo? Hay gente que critica lo que hacemos de darle de comer a los pobres. Ay, ¿eso qué? Y lo han criticado y digo, Dios mío, nada, los tiene contentos. Y si no lo hiciera, también lo criticarían. Pero ¿sabe qué? Como yo no vivo para aparentar, yo vivo para la gracia de Dios, a mí no me importa lo que comente la gente. Yo hago lo que hago porque Dios me mandó a hacerlo y quiero agradar a Dios, no a la gente. ¿Está aquí conmigo? Cuando vivimos para agradar a Dios, no nos va a afectar lo que la gente diga. ¿Cuántos aquí? Ay, es que nadie me dio like. Pues, ¿qué importa que nadie te dé like? Estás para agradar a Dios. Ay, es que nadie me reconoce mi esfuerzo. Discúlpame, pero pensé que para quien hacía las cosas era para Dios. Si tú te agüitas porque nadie reconoce tu esfuerzo, tú estás sirviendo al Señor equivocado. Amén. Es que nadie reconoce que recojo la ruta, nadie reconoce que trabajo en la iglesia, nadie reconoce que barro, es que nadie reconoce, es que no estás aquí para ser reconocido, estás para servir. Y muchos se amargan porque nadie los reconoce, o muchos se amargan porque nadie los apoya. Y ahí los tienes llorando en Facebook. Es que nadie me apoya, nadie me da. Pues yo no te llamé a servir a Dios, reclámale a Dios. Amén. Muy cierto, pastor. Muy De repente me topo con gente que, es que nadie me da. Yo no soy Dios, reclámale a Dios. Y a propósito, si no tienes es porque algo está viendo Dios en ti que no te quiere dar. Porque el Dios que yo sirvo da en abundancia. Amén. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Entonces, fíjate, el legalismo, Amén. fíjate, el legalismo se esfuerza ¿qué? En aparentar. La gracia nos capacita para hacer. El legalismo busca reconocimiento. La gracia nos busca y nos lleva a querer agradar a Dios. ¿A quién queremos agradar? A Dios. Cuando yo canto, quiero agradar a Dios, no a la gente. Cuando yo predico, quiero agradar a Dios, no a la gente. Cuando yo estudio en el colegio bíblico, ¿a quién quiero agradar? A Dios. O sea, si usted se está preparando en esta noche y está tomando de su tiempo para estudiar, ¿a quién quiere agradar? Pues a Dios. Va a haber gente que lo va a criticar, va a haber gente que lo va a hacer menos, pero usted ni les haga caso. Sí, sigan hablando, no me importa. Yo quiero agradar a Dios. Aquel que se esfuerza en agradar a Dios no lo va a mover o no lo va a desanimar lo que la gente diga de él. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces vemos, inciso A, la gracia revela el pecado. Inciso B, la ley revela el pecado, la ley, Inciso B, la ley revive el pecado. Y siguiente, inciso C, la ley mata. La ley no puede dar vida. Y fíjate qué tremendo esto que te voy a decir, ¿eh? Esto no lo anotes, nada más escúchalo. La ley no puede dar vida. Esto explica por qué las iglesias legalistas no crecen ni llevan fruto espiritual. Yo le pregunto algo con todo respeto y no diga nombres, pero ¿alguna vez ha estado en una iglesia legalista? Normalmente, ¿qué pasa en ese tipo de iglesias? A largo plazo se dividen.
a largo plazo se vacían. No hay nada más triste que una iglesia se divida. ¿Pero por qué se dividió esa iglesia? ¿Por qué esa iglesia los miembros fueron yéndose? Porque ahí no había la gracia de Dios, ahí había legalismo. ¿Sí están aquí conmigo? Por eso una iglesia legalista no crece. Siguiente, la ley nos muestra la pecaminosidad del pecado. Algo que nos hace ver la ley, queridos hermanos, estas 4 cosas que estamos viendo, revela el pecado. Esto sí es pregunta de examen, ¿eh? Revela el pecado, revive el pecado, mata, nos muestra la pecaminosidad del pecado. Ahora, ojo, muchos dirán, ay, la ley está tremenda. No, hermanos, la ley es justa. Fíjate lo que dice Pablo de la ley en Romanos 7. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Mire qué dice Romanos 7, 12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Romanos 7, 12. Le voy a pedir al hermano Edgar Criollo que lo lea. Romanos 7, 12. Buenas noches, hermano. Adelante. 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¡Qué tremendo! La ley es santa, amén, hermanos. La ley es justa. La ley es buena. Entonces, ¿quién es el del problema? Está como un chiste, no sé si lo han escuchado, que había un indito que tenía marranos, tenía muchos marranos en su rancho, pero había otro indito que no tenía marranos. Y un día en la noche, el indito que no tenía marranos, llegó a robarle un marrano al que sí tenía. Y de repente, hermanos, se echó un marrano en el lomo el indito y iba así en puntitas, ¿verdad? Para que no lo cacharan. Y de repente, hermanos, que aparece el dueño del marrano y le dice, Felipe, ¿a dónde llevas ese marrano? Y dice, ¿cuál marrano? Dice, ¿cómo cuál marrano? El que traes ahí arriba. Mira, cochino marrano, ¿dónde te me trepaste? Y que lo avienta. Echándole la culpa al marrano, y el marrano no tenía la culpa. El que tenía la culpa era el que se lo quería robar. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Así estamos con la ley. La ley no es mala, el malo es uno. La ley simplemente nos muestra en qué estamos mal. Pero aquí Pablo dice que la ley es santa, justa, buena. Bendito sea Dios por la ley. ¿Está aquí conmigo? Pero nosotros no estamos para guardarla. Nosotros estamos para hacer lo que Dios dice. ¿Está aquí conmigo? Simplemente la ley me refleja que soy pecador y que desesperadamente necesito a Cristo para poder llevarla a cabo. ¿Sí están aquí conmigo? Siguiente, ya para terminar. La ley no puede transformar la vieja naturaleza, solo puede revelar cuán pecaminosa es. Anote eso. La ley no puede transformar la vieja naturaleza, solo puede revelar cuán pecaminosa es. Tremendo. A ver, hermanos, vuelvo a repetir. La ley no puede revelar, la ley no puede transformar la vieja naturaleza, solo puede revelar cuán pecaminosa es. Siguiente, la ley no capacita para hacer lo bueno y no puede liberarte. Por eso Pablo al último del capítulo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ojo, en la próxima semana que veamos Romanos 8, veremos el que nos da la capacidad de vivir la vida cristiana. ¿La ley es mala? No, el malo es uno. La ley simplemente nos revela en qué estamos mal. La ley nos lleva a Cristo. El único que nos puede hacer capaces de cumplir la palabra de Dios como es nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vimos los dos extremos, el libertinaje y el legalismo. Legalismo es muy diferente a vivir bajo principios bíblicos. Pero bueno, espero les haya sido bendición la clase. Vamos a hacer rápido un repaso antes de despedir y vamos a dejar una tarea. A muchos de ustedes les compartí en el grupo, y ahorita lo vuelvo a compartir, el comentario bíblico de William Barclay.
¿ok? William Barclay. Viene el capítulo 8. Simplemente me va a hacer un resumen de 2 hojas del capítulo 8 de William Barclay. Y me lo envía a mi WhatsApp. Ahí tengo mi WhatsApp, ahí me lo envía, ¿ok? Pero vamos a hacer el resumen. El libertinaje es vivir como me plazca. El legalismo es guardar leyes para tratar de agradar a Dios. El legalista no comprende el propósito de la ley de Dios y la relación de la ley con la gracia. La autoridad de la ley, morimos a la ley, pero no la ley, ¿ok? Estar muerto a la ley no significa que vivimos sin ley, simplemente significa que la motivación y dinámica de nuestras vidas no vienen de la ley, vienen por la gracia de Dios a través de nuestra unión con Cristo. ¿Para qué sirve entonces la ley? Revela el pecado, revive el pecado, mata y nos muestra la pecaminosidad del pecado. Vemos que la ley es justa, santa y buena, pero que la ley no puede cambiar a nadie. La ley no puede transformar la vieja naturaleza, solo puede revelar cuán pecaminosa es. Esta va a ser la última pregunta del examen, anótenla. La ley no puede transformar la vieja naturaleza, solo puede revelar cuán pecaminosa es. Amén, hermanos. Espero esta clase les haya sido bendición. Y bueno, primeramente Dios, tenemos una cita el próximo viernes a las 9 de la noche, aquí por Zoom, en la misma hora y en el mismo Vaticanal, ¿ok? Nos despedimos. Hermano George, Dios le bendiga. Hermana Rosa, Dios le bendiga. Hermano Juan, hermana Isela, hermano Dionisio. Voy a pedirle al hermano Fernando que nos despida en oración. Despídanos en oración, Fer. Padre bendito, una vez más le damos las gracias, Padre, por lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias por el tiempo que nos comparten nuestros maestros para enseñarnos y mostrarnos, Padre, lo justo y recto delante de su presencia. Ayúdenos, Padre, denos ese entendimiento que necesitamos acerca de su palabra, Padre, y síganos llevando cada día más adelante, Señor, a hacer lo mejor para usted. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Amén. Hasta luego. Le bendiga, pastor. Hasta luego, Dios los bendiga. Adiós, bebé. Gracias. Pastor, disculpe. Dígame, antes de cortar, Pastor, dígame. disculpe. Igual va a colgar el video, ¿verdad? Sí, en YouTube, ahorita se los mando por el grupo. Ahorita lo guardo y lo cuelgo para que vuelvan a repasar la clase, no se preocupen. Ya, Como el pastor, semestre Dios le pasado. bendiga. Nos Buen vemos. fin de semana. Ya, Hasta luego. pastor.